Gracias por tu sintonía. Si es la primera vez que nos visitas, te pedimos que te suscribas al canal, que actives las notificaciones para que te lleguen automáticamente estos videos tan pronto salgan. Y vamos a estar hablando en el día de hoy bajo el tema armas de guerra. Quiero leer en 2 Corintios capítulo 10 del verso 4 al 6. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No te estoy hablando de pistolas, no te estoy hablando de escopetas, no te estoy hablando de cuchillos, ni de nada de lo físico. Dice Pablo, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Lo número 1 que quiero señalar aquí es que estas armas no son carnales. No es contra carne ni sangre nuestra lucha, sino es espiritual. Y también lo segundo que quiero aquí recalcar es que son poderosas en Dios. Únicamente en Dios, no en nosotros, sino en Dios. Ahí es donde está el poder, en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Cuando estamos hablando de una fortaleza, estamos hablando de una pared muy enorme. Estas paredes se utilizaban antes para proteger una ciudad, eran murallas que se usaban para proteger una ciudad. Y en esa fortaleza se encontraba un atalaya. Un atalaya era el que velaba el territorio. Si venían enemigos a atacar esa ciudad, ese atalaya estaba presto mirando esa área que le había tocado para él defender. A la vez que venía el enemigo, el atalaya entonces le avisaba al pueblo que venían los enemigos para que estuvieran listos para la guerra. Me está diciendo aquí el apóstol Pablo que nosotros tenemos unas armas que destruyen fortalezas. Una fortaleza no se puede destruir con una espada. Una fortaleza no se destruye con una lanza. No se destruye con una pistola, con una escopeta. Se destruye con misiles. Se destruye con el troje ese del Army, que es bastante enorme. Con eso se puede destruir una fortaleza únicamente. Entonces, me está diciendo que nosotros tenemos estas armas que son tan poderosas que podemos destruir estas fortalezas mentales, fortalezas que han estado ahí en nuestra mente por tanto tiempo. Nosotros tenemos el poder de destruir estas fortalezas, derribar argumentos. Estamos derribando estos argumentos. En el momento de callar, callamos. En el momento de hablar, hablamos, pero dirigidos por Dios. Derribando todo argumento, toda opinión del prójimo, toda opinión de la gente. Derribando todo argumento. Derribando la altivez, el orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Un guerrero de Dios no puede practicar lo que es el orgullo, pero sí derriba esa altivez. Que las armas de mi milicia no son carnales, no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, contra potestades, contra principados, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad, contra nuestros propios pensamientos, luchamos a diario. Contra esto es que nosotros batallamos, no contra la carne. Cuando entendemos este principio, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué pensamiento? ¿Qué pasa por nuestra mente a diario? ¿Qué sucede? Por eso es que debemos renovar nuestra mente a diario. Pedirle al Espíritu Santo, mira, sumérgeme bajo tu río. Llévate toda impureza, toda toxina, toda basura. No quiero saber de nada. Mis oídos se cierran a lo que no viene de ti. Llévate todos estos pensamientos cautivos y renueva mi mente en esta hora. Para yo entonces poder caminar en los principios del reino, poder tener legalidad para hacer lo que me llamaste a hacer y autoridad. Entonces, estas armas te las voy a poner fácil para que entiendas más o menos con lo que nosotros contamos, cuáles son nuestros misiles, cuál es la artillería que nosotros tenemos disponible para poder caminar en esta legalidad espiritual. Yo no sé tú, pero yo quiero caminar en legalidad espiritual.
en todo tiempo, porque caminar fuera de la voluntad de Dios es un peligro letal. Entonces, mira, tenemos la palabra de Dios, la Biblia, tenemos la salvación que debemos cuidar con temor y temblor, la autoridad que nos fue dada por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro amigo, el que nos convence de pecado, el que nos guía a toda verdad y toda justicia. Su perdón, tenemos su perdón, Él nos perdona. La palabra dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos perdona todo el tiempo. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. La justicia, ¿con qué ojos tú estás mirando a tu prójimo? ¿Estás mirándolo con la justicia de Dios? ¿Estás mirándolo con la venganza de tu carne? El evangelio, predicar las buenas nuevas, compartir el evangelio, no tan solamente en un púlpito, en el supermercado, con tus familiares, con quien tú te encuentres en la calle, con personas que aún no han conocido, muestra el amor de Cristo. Es mejor una acción. ¿Cómo es que dice ese refrán? Vale más una acción que 1000 palabras. Tú me puedes decir 1000 palabras, pero tus acciones me hablan mucho más alto que tus palabras. Entonces, el evangelio es luz para este mundo. Eso es otra arma que tenemos. La oración es muy importante. Es como nos comunicamos con nuestro Dios, con nuestro Padre. La oración es nuestra comunicación diaria con Él. El ayuno, otra arma muy poderosa. El ayuno derriba esos pensamientos cautivos. Es una limpieza que está viniendo a nuestra mente. La obediencia. Muchas veces, esta es una de las más difíciles, que como que la tenemos y como que se nos va, y la tenemos y se nos va, y la tenemos y se nos va. ¿Por qué? Porque la obediencia es negarte a tu yo, negarte a tu ego, negarte a lo que tú quieres para seguir a Cristo. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, cuando obedecemos esa palabra, estamos caminando en legalidad. El discernimiento de espíritu nos hace entender que es Dios hablando. Esa es la revelación que viene de parte del Espíritu Santo. Por eso es muy importante la oración y el ayuno para mantenernos siempre enfocados. La verdad, Jesucristo se hizo carne. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Cuando entendemos esta verdad nos da una legalidad en el mundo espiritual muy, pero que muy grande. También la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Biblia, seguir la paz los unos con los otros, está en el mismo versículo, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad, cuando te hablo de santidad, es separación. Separación de las obras de la carne, separación de tu ego, separación de lo que tú quieres hacer, separación de las acciones que tú quieres cometer o de los comportamientos que tú estás listo para hacer, para manifestar. ¿Por qué? Porque estás acordándote de esta santidad que debemos llevar a diario. El arrepentimiento también es otra arma muy importante. El arrepentimiento, no estoy hablando de lo que es el remordimiento, sino te hablo del arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. La humildad es muy importante también. Cuando hablo de humildad, estoy hablando de entender que nosotros nada somos sin Él, de entender que toda la gloria le pertenece a Él, que aquí lo importante es Él, nuestro Padre, que aquí se trata de Él y no de nadie más, no de nosotros, sino de Él, de lo que Él ya estableció, de la revelación que viene de parte de Él, esa humildad, la sabiduría que viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros activamos esa sabiduría, cuando activamos esa arma, nosotros ya no actuamos por medio de la carne, sino que estamos siendo guiados por esa sabiduría que viene de Dios. El silencio, tan difícil, mantenerse callado cuando tenemos razón, o cuando las cosas están injustas, o cuando estamos viendo que se está levantando algo que no viene de Dios. Pero tan importante que es el silencio, porque el silencio nos da legalidad. De igual manera, el silencio muchas veces es nuestra mejor arma, y dejar de todo en las manos a Dios, porque Él es el Dios de justicia, y Él revelará absolutamente todo, sin dejar nada
oculto. El llamado. Es importante entender nuestro llamado. ¿A qué nos llamó Dios? ¿Cuál es nuestro diseño? Esa esencia que Él depositó en nosotros. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Porque si Dios me llamó a mí a profetizar, si Dios me llamó a mí a predicar, si Dios me llamó a mí a hacer algo específico y yo estoy de misionera o yo estoy haciendo otra cosa que no es mi jurisdicción porque no fue el llamado que Dios me hizo, operando ilegalmente, porque ese no fue el llamado que Dios me hizo. Entonces tenemos que saber y entender a qué fuimos llamados. Pedir perdón. Esto es tan difícil porque la carne no quiere someterse, pero tenemos que entender que esto es un mandamiento y no una opción solamente. Es un mandamiento, pedir perdón, perdonar. Servicio, el servicio a Dios en todas las áreas, en todas las áreas. Muchas veces tenemos este mal concepto que el servicio a Dios solamente en un lugar específico, por ejemplo, la congregación. Y sí, el servicio en la congregación a Dios es muy importante, pero el servicio en tu casa es más importante porque ese es el ministerio número 1 que nosotros debemos operar en este ministerio. Y muchas veces nos olvidamos de la casa y la familia y comenzamos a operar en otras áreas, pero primero debemos servir en nuestra casa. Cuando operamos bajo estas reglas, bajo estos principios, cuando entendemos que el mundo espiritual es real y que es un peligro caminar fuera de la legalidad y de la legalidad espiritual que tienes y de la jurisdicción que Dios te ha dado, entonces estamos caminando fuera de la voluntad perfecta de Dios y no podemos recibir el respaldo de Dios cuando hacemos esto. Si Dios no está, yo no quiero ir. Si Dios no abre la puerta, yo no camino por ahí. Si Dios me dice, ya te mueves de aquí para acá, yo me muevo para acá, porque estoy caminando en esa legalidad cuando obedezco lo que Dios me está hablando. Gracias por acompañarme en el día de hoy. No te olvides compartir este video y nos vemos en el próximo episodio. Muchas bendiciones.